Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Chema, hombre, salte de lo hondo. Vente a lo pando, Chema, ¿cómo estás? Hola, Fernando, gracias. O sea, que vengo a hablar contigo de un puente que no tiene río y resulta que nos encontramos el río donde no tiene que estar, ¿no? Eso, ¿qué ha pasado? Porque los ríos no siguen las normas humanas, sino que van por donde tienen que ir. Por aquí correría una calle, la Casa Romana empezaría en esta zona y en la sala más grande, ahí han encontrado un mosaico romano del siglo I después de Cristo. Las consecuencias más graves fueron que se cayó la bóveda de la cúpula de donde está el campanario, Sí. que mató a 20 personas, 20 personas allí directamente. 20 personas que quedaron allí muertas. Sí, salían de misa. Bueno, Fernando, pues ya ves, estamos dentro de la celda de castigo. Esta es una de las celdas que había. Da un poco de claustrofobia, ¿no? Exacto, ¿verdad? Pues sí, imagínate la gente que se encontraba aquí dentro, ¿no? Llegar a Coria y pasear con una bicicleta es casi una obligación para homenajear al coreano Isidoro Mellado, nuestro propio Phileas Fogg. A ver, Willy Fogg para los que tenemos cierta edad. En 1928, y con solo 24 años, Isidoro salió en bicicleta desde Badajoz, y el hombre ya no paró hasta dar la vuelta al mundo. Lo documentó todo en varios libros con fotografías, sellos, recortes de prensa, por si alguno del pueblo no se fiaba. ¡Qué grande y qué indurain fue Isidoro! Dice la tradición que si se traen unos huevos aquí al convento de la Madre de Dios, pues que deja de llover. Y en principio solo la intención ha valido porque ha sido hacerme de ellos y ha dejado de llover. Así que voy a probar con Sor Margarita y se lo voy a dar a ver qué pasa. Sor Inés, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Usted es la madre superiora de este convento. Sí, para servirle. Sí, pues mira, para empezar, yo le voy a desvelar un regalo que traigo, que creo que no es que fuese muy secreto. Mira qué detalle, qué detalle. Son unos huevos, porque yo me había encomendado para que antes de venir dejara de llover. Y entonces, como la tradición dice que para evitar eso se le traiga unos huevos, pues yo le traigo unos huevos para que usted los tenga y hagan los mejores dulces que se hacen en toda Extremadura casi, ¿no? Sí, por supuesto, pero como los nuestros, yo creo que no llega ninguno. ¿Cuántos años tiene este convento en el que estamos? Bueno, pues ya tiene muchos años. Nosotras estamos aquí datando ya desde último del 12, primero del 13. Del siglo XII. Siglo XII. ¡Qué barbaridad! Último ya, terminándose ya el siglo XII, primero del 13. Toda la calle se llama... Toda la calle se llama Calle de las Monjas, porque toda la calle es nuestra. Sor Inés, con su permiso, si le parece, vamos a ir a conocer a Sor Margarita, Sí, que ella me nos parece cuente la muy historia bien, me de parece muy este... bien. Pues si me acompaña, Sí, venga claro. conmigo y así me lleva usted al sitio seguro. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Ella es... Esta se llama Sor Margarita. Sí. Y es keniata. ¿Qué es tal? de Kenia. Sor Margarita, encantada. Pues muchísimas gracias, Sor Inés. Ya me quedo yo con Sor Margarita, Estupendo. que me siga enseñando. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo. Bueno, Sor Margarita, estamos en tu convento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo 14 años. 14 años. Sí. Supongo que sabrás
todo, te ha dado tiempo a conocer toda la historia Sí. que alberga este edificio tan maravilloso. Bueno, sí, con la ayuda de las hermanas y de Dios. Claro. Claro. Figura de este patio es este pozo. Un Sí. pozo de 7 lados, ¿verdad? Claro. De 7 caras. ¿Por qué? ¿Qué representan estas 7 caras? Pues primero el pozo es de 1760 Ajá. y tiene 7 lados. Y cada lado significa algo. Son los 7 sacramentos y también son los 7 días de semana. Vamos a empezar aquí. Empezamos sacramento de bautismo, seguimos de confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, vamos a orden sacerdotal y terminamos con matrimonio, que todos son muy importantes. Todos, claro. Claro que sí. Cada uno de ellos. Claro. Sé que tenéis una mano para los dulces impresionante, ¿verdad? Maravilloso. Sí. Sí. Viene gente de todos sitios a De comprarlo. todos sitios. Y a comerlos. Hasta de Madrid, capital, sí. Madre mía, claro. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Sor Margarita, estamos pisando el suelo, Sí. que es el protagonista de este patio, Claro. en parte porque este suelo es el original. Sí, sí. Y hasta ahora no se ha renovado ese claustro para nada. Se mantiene tal como se hizo en el siglo XIV Sí, sí. por parte de los árabes. Claro. Pero si hay algo curioso también aquí en este patio, es esta imagen, esta talla de la Virgen de la Inmaculada de alabastro que tiene algo muy especial, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Pues la Virgen pesa 83 kilos, primero. Segundo, tiene 75% que es agua. Sí. Pues en invierno su color es más oscuro. En verano es más clara. ¿Por qué? Si lo mira ahora mismo está choreando. Sí. Porque, claro que sí. Porque como hace mucho frío, es un mármol alabastro, contiene agua. Entonces cuando está lloviendo, suelta. Y en verano, al contrario, absorbe el agua. Absorbe el agua y por lo tanto cambia el color. Que cambia el color, se queda más blanco. ¡Qué maravilla! Pues yo soy Margarita, aquí bien acompañada de la Virgen de la Inmaculada. Te voy a quedar con... Es un placer haberte saludado y muchísimas gracias por todo, ¿vale? Espérate un momento, no te vayas, porque tengo una sorpresa para ti. ¿Qué tiene una sorpresa para mí? ¿Qué? Pruébalo, a ver. Pero Sor Margarita, yo he venido con huevos crudos, ¿eh? Y me los voy bien cocinados. ¡Qué maravilla que son! ¿Qué te parece? Son corazón de San Francisco. Pues yo con el corazón de San Francisco, Sor Margarita, me voy. Si no te importa, me lo llevo. No hay problema, Muchísimas no hay problema. gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas veces. Corazón de San Francisco, qué rico. Que Dios te bendiga. Que me bendiga, sí, Y que la me Virgen bendiga. pero Santísima te acompañe. ya me está bendiciendo comiéndome esto. Y serás siempre bienvenido. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come Y ahora que gracias a los huevos que les he regalado a las monjas, he quedado con Chema, porque ha escampado un poquito, y me va a contar la historia de un puente muy peculiar. Es un puente que tiene la ciudad de Coria. Dicen que Coria tiene un puente sin río y un río sin puente. Un puente sin río, vaya, esto es un lío que se hacen ellos. Pero, madre de Dios, pero, aquí tenemos un lío enorme con el agua. Resulta que un puente no tiene río y hay un río en plena calle. Coria, Chema, ven a explicarme esto, hombre, ven. Chema, hombre, salte de lo hondo. Vente a lo pando, Chema, ¿cómo estás? Hola Fernando, gracias. O sea que vengo a hablar contigo de un puente que no tiene río y resulta que nos encontramos el río donde no tiene que estar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque los ríos no siguen las normas humanas, sino que van por donde tienen que ir. Las por su propias por su suyas. cauce, claro. Pues eso quiero que me cuentes precisamente. ¿Qué es lo que ha pasado con el cauce del río y ese puente misterioso que tiene Coria, que es el puente sin río y luego el río sin puente? Buen ejemplo, Pues ven, sí. vamos a Vamos, conocerlo, vale. ¿te parece? Los coreanos y las coreanas llaman al puente sin río el puente romano o el puente viejo. Hay varias versiones de cómo este puente se quedó sin río. Durante mucho tiempo se pensó que fue a causa del terremoto de Lisboa de 1755, otras que fue tras una gran riada. En realidad no hay ninguna crónica que hable de ello, lo que nos lleva a pensar que realmente no hubo un momento determinado, sino que, poco a poco, el río Alagón dejó de pasar por el puente y sin pedir permiso, como suelen hacer los ríos, cambió su rumbo buscando el sur. Estamos aquí en este puente que no tiene río. ¿Por qué crees tú que puede ser eso?
Bueno, pues una de las conjeturas es que el cauce que sigue ahora Sí. es el natural. Otra conjetura que no es compartida por todos es que los romanos se hicieron el puente aquí, porque tampoco sabemos si este puente es romano ni el que había antes, no lo sabemos porque no está investigado suficientemente. Entonces ellos, para defender el puente, desviaron el río, porque había un cachón en una zona que se rompió en 1590, que obligaba al río a girar. Y es un puente que tiene tajamar tanto a un lado como a otro, que eso también es llamativo, que rompa el agua tanto por un lado como por otro, es como si el agua fuese capaz de ir en los dos cursos, ¿no? Sí, eso puede ser primero para que el agua, una vez superado cada pilastra, se encauce, o para que refuerce el tajamar que está recibiendo la fuerza del agua cuando sea una crecida, ¿no? Ajá. Eso, Pues si te parece posibilidad. vamos a seguir conociendo Sí. más rincones de este Sí, puente. sí, sí, sí. Chema, y si me permites, vamos a profundizar un poquito más en la historia de este puente. De la historia conocida y de la sospechada, porque es verdad que este puente tiene muchos misterios, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que lo primero que no sabemos en qué año se construyó. Se cree, la mayoría de los historiadores creen que es de 1518, porque el primer puente se destruyó. Sí. Bueno, ahora vamos a esa parte. Quienes decidieron la construcción del puente fueron las monjas Ajá. franciscanas. Sí. Dicen las monjas de Astorga, que son, las monjas de Astorga son las clarisas, que Sí. son hermanas de las de aquí de Sí, Corea, sí, las sí. que hacen los dulces, ¿no? Ajá. Y entonces se dice eso, literalmente, ¿no? Unas monjas de Astorga propusieron que se hiciera el puente, ¿no? Vale. Por eso tampoco se ha investigado en los archivos, aquí hay archivos y no se ha Y investigado habría para que buscar ver el documento, también ¿no? hasta dónde nos lleva ese estudio. Y tenemos una fecha anterior que es de 1321, Ajá. porque eso está documentado. En 1322, como 14 obispos, entre ellos el arzobispo de Sevilla, el obispo de Córdoba y el resto de obispos, aguas arriba, digamos, del río, Castilla y León, Asturias, pues ofrecieron unas indulgencias Sí. a quien contribuyese a la reparación de la puente, que entonces Se decía en femenino, Era en ¿verdad? femenino, sí. Pues yo, si te parece, Chema, vamos a conocer el puente, pero ya desde arriba, ya más seco, porque yo aquí, entre este verde y el agua, parece que estoy agarrando. Muy bien. Así que si te parece, nos vamos para otro lado. Vámonos. Chema, yo siempre he pensado que, bueno, se puede vender un coche o se puede vender una casa, muchos artículos, pero vender una ciudad, es que Coria en su momento fue vendida, ¿verdad? Sí, fue en 1295, porque hay un contrato que está archivado en los archivos portugueses, en el Archivo Nacional de Torre de Otombo. Y entonces fue el príncipe de Castilla, Juan, llamado el de Tarifa, Sí. se la vendió al rey Don Dinis de Portugal, porque necesitaba dinero para sus guerras, porque quería aspirar al trono, creía que tenía derecho al trono de Castilla, ¿no? Y entonces Para intentó- sacar algo de dinero. porque pues, estuvo, bueno, una historia tremenda la de ese Juan. y así sacó algo de cash. Intentó ¿verdad? conquistar Badajoz y no pudo, y vino a Coria y la tomó. Y además se proclamó aquí rey. Ajá. Y entonces como diciendo que era suya la ciudad, se la vendió. Y vendió la ciudad. No era suya. Claro, no era suya, se del había reino. apropiado. Y el rey de Portugal le pagó esta la cantidad en el contrato. Y después se arrepintió un poco porque en el contrato aparece por detrás una prevención, diciendo que si la ciudad, por algún motivo, dando a entender, no se había vendido legalmente, Sí. que el tal Juan tenía que devolverle al rey Don Dinis esa cantidad que le había prestado, que le había dado para sus batallas. Pues yo ¿no? ya con la tranquilidad, sabiendo que Coria vuelve al reino de España y que termina siendo español, De y que León. aquí todos los que estamos, aquí estamos entonces, sí, al reino de León, claro, entonces, y luego España, yo te voy a dejar aquí. Yo sé que tú has puesto la máquina de andar y yo sé que tú vas a seguir andando porque tú andas mucho. Yo me voy para atrás, que yo lo que ando es muy cansado. Muy Chema, bien, encantado. muchísimas gracias por todo. Venga, hasta Muy luego. bien, hasta luego. adiós. Y donde debería haber agua, lo que hay ahora es tierra, pero de la buena, tierra de huertas y sembrados. Los coreanos y las coreanas han hecho suyo este precioso espacio. Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Aquí cogiendo el postre. Sí, estás ya cogiendo el postre. Es que te he visto desde el puente y digo, hey, aquí está cogiendo algo bueno. Que si se te apetece, ya puedes empezar a comer, ¿eh? Pero es que esta tierra no da nada malo, ¿no? No, aquí los malos somos nosotros. Exacto, eso es verdad. Escúchame, Luis, porque yo digo,
Es verdad que todo el mundo dice que este puente no tiene agua, pero aquí hay agua porque esto es fértil, ¿verdad? ¿Y barro? Y barro, que yo vengo de barro hasta las orejas, vengo andando por aquí y vengo que parece que estoy haciendo espeleología. Concho, te hubieras arrimado aquí a la orilla. A ver, yo qué sé, yo veo aquí, te he visto aquí. Escúchame, ¿qué es lo que plantas aquí? Aquí, desde allí Sí, hasta el puente, sí. tomate, pimiento, sandía, patata, de aquí para abajo melones y de allí hasta abajo sandía. Y billetes de 500 euros no te salen, ¿no? Esto no te lo da, ¿no? Andamos en ello. Estás viendo a ver si coge la semilla, ¿no? Andamos en ello, pero que no se llegan a... No agarran, no agarran. No llegan a brotar. Esta humedad no le viene bien, ¿no? No llegan a brotar. ¿Cuántos años llevas aquí, Luis? Pues mi compañero Juan lleva 30 años aquí. 30 años. 30 años. Estaba trabajando en la fábrica y estaba aquí. Sí, sí. Y yo, pues, 15, 14 Pues ya son años, ¿eh? o 15. Ya son años. Los dos, aquí mano a mano. Sí, Y cuando nos parecía, cogíamos y nos íbamos para casa sí. y nos tomábamos las cervecitas en el camino. También mano a mano, ¿no? Sí, sí, sí. También, y eso también lo agarrabais bien, ¿no? No solamente agarrabais tomates y melones y sandías. Es ¿no? que hay muchas cosas de agarrarlas mejor que unas que otras. Bueno, y dime, o sea, esto os daba mucho y todo era para vosotros, ¿qué hacéis? ¿Lo vendíais o para casa? No, esto es para nosotros no vendíamos nada. Para consumo, Sí. consumo vuestro. A la jefa le decíamos, oye, ves a coger de allí, porque allí se sembraba un surcos de habas. Ajá. Ves a coger unas habas, ves a coger unas coliflores, ves a coger unas berzas, ves. Hoy toca habas y hoy toca habas. venían ellos y las cogían. Nosotros, hombre, algún día que íbamos por ahí, pues se las llevábamos, las berenjenas y todas estas Venga. cosas. Se las llevábamos y las dejábamos encima de la mesa y ya está. Pero Bueno, otras está. veces que venían ellos ya. Voy a coger esto, voy a coger lo otro. Bueno, venga, ir para allá y las cogéis. Pues ya yo voy está. a seguir dando una vueltita por aquí, por cerca del río, por todo el cauce. Oye, aquello ¿qué es lo que es? Venga, Luis, hasta luego. Venga, nos vemos. Hasta luego. Que ya no te he dicho que te lleve todo el postre, que te lleve una naranja de postre. He quedado en la puerta de la ciudad de Coria para conocer un montón... Bueno, vale, ya sé que también se le conocía como la Puerta de la Villa. O como la Puerta de la Escalerilla, sí, lo sé. Puerta de la Estrella, vale. Puerta de las Cuatro Calles, también. Y ahora se le conoce como la Puerta de la Guía. Mira, sea como sea, es verdad que tiene muchos nombres, pero estoy seguro de que tiene muchas más curiosidades. Madre mía, montaña. La que está cayendo. La que Buenos está días. cayendo, menos mal que hemos quedado. ¿Cómo estás? Me alegro Encantada. mucho de saludarte. Igualmente. Hemos quedado debajo de esta La puerta de la guía. La Puerta de la Guía. Sí, la de puerta Coria, de la guía de Coria. Sí. Que, bueno, ¿a cuándo se remonta esta Bueno, puerta? pues esta puerta se abre a partir del siglo XVI. Sí. La abre el duque dentro de las reformas que lleva a cabo el duque de Alba para perfeccionar lo que es el recinto murado, y se abre para conectar lo que es el interior de la ciudad con el hospital de San Nicolás de Bari, que se abre que está un poco más abajo. ¿Y qué características tiene esta puerta? Bueno, pues una puerta, sus orígenes está realizada sobre lo que sería sobre la muralla. La muralla es una muralla romana del Bajo Imperio de los siglos 3 y 4. Está coronada por un escudo del propio Ducado de Alba, ¿no? Sí. Y también por una virgen. Por una virgen, por una hornacina con una virgen que es la Virgen de la Guía. De ahí toma el nombre, porque la puerta a lo largo de la historia ha tomado diferentes nombres. Se ha llamado Puerta del Rey, se ha llamado Puerta de la Escalerilla, por la escalerilla que había que llega hasta aquí, y que sigue existiendo para poder ir al hospital. Se ha llamado Puerta de la Villa, villa y ciudad eran más o menos similares en aquella época, y se llama Puerta de la Ciudad o de la Guía actualmente, precisamente por la Virgen. Y lo más curioso que tiene esta puerta, por lo menos para mí, es que tiene unos grabados, porque servían un poco de medida, ¿no? Para y de control. cuando se entraba para el mercado, ¿verdad? De medida y control de los productos que entraban y salían de la muralla, para que no se produjese lo que hoy se denomina inflación. Claro, porque así se aseguraban que tenían ese tamaño, ¿no? Sí, el tamaño, la cantidad y el precio. Ajá, ¿y qué grabados podemos encontrar? Pues así tenemos más? ahí un pie, ¿Sí? hay un pie
Luego hay un elemento de medida que era el celeñín. El celeñín. Y luego aparecen otro tipo de marcas que serían las marcas de los canteros. Ajá. Porque los canteros eran, bueno, pues como la mayoría de los albañiles que van, las cuadrillas que existen actualmente. Y dejaban su sello. Dejaban su sello porque cobraban según las piedras que ellos realizaban. Pues si te parece, Montaña, yo te abro el paraguas, te vienes conmigo porque vamos a seguir conociendo parte de esta ciudad. Vamos por aquí, si te parece. Sí. La muralla de Coria es casi circular. Adosada a ella se levantan más de 20 torres cuadradas, probablemente construidas entre el siglo III y V, cuando Coria era la Caurium Romana. Montaña, ¿y toda esta zona tenía casas adosadas a la muralla antes de la recuperación? Sí, todo esto antes no se veía nada porque las casas la muralla era el lugar de seguridad de esas casas. Entonces, cuando crece la ciudad en el interior y se crean los arrabales, pues los ciudadanos quieren estar lo más cerquita posible de la muralla para poder acceder rápidamente hacia ella. Veo unas oquedades ahí practicadas en la muralla. Claro, en un momento determinado esas casas se quitan por un proceso de restauración de la misma y quedan lo que son los mechinales, que son esas oquedades que practican, que hacen referencia a lo que es las vigas. Las vigas de las casas que estaban aquí. Y además, trufado por toda la muralla, hay materiales de otras épocas. Sí, aparece todo tipo de material, aparecen estelas, aparecen fustes de columna. ¿Las estelas son? Las estelas son inscripciones funerarias. ¿Lápidas? ¿No? Lápidas funerarias. Ajá, sí. Que en un momento determinado, cuando es necesario recuperar la muralla porque están en guerra, se está luchando, pues se coge lo primero que se tiene a mano. Y lo que tienen a mano pues son esos elementos. Eran las mismas piedras romanas que luego que tan importantes fueron en su momento, pero que en ese momento son más importantes para la muralla que conservarlas donde las tenían. Que conservarlas donde están, exactamente. Yo, Montaña, de verdad, voy a seguir, pues eso, asombrándome con lo que Coria ofrece al visitante. Te dejo aquí, sobre todo muy agradecido por tu atención y muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego, Montaña. ¿Sabían que Extremadura es la región con más extensión de costa de agua dulce de España? Tenemos más de 1.500 kilómetros. Curioso, ¿verdad? Sobre todo para los que siguen pensando que somos una comunidad árida y seca. Claro, sí, ya, seca. Vaya suertaza la de Paqui y Yuri. De manera que están viendo una página web de compraventa de pisos y se encuentran con que a la venta está también un antiguo palacio de los duques de Alba. Y ya en sí mismo el edificio es sorprendente, pero aún lo es más todo lo que se encuentran dentro. ¿Que no se lo creen? Pues acompáñenme, que lo van a ver. Vengan. Yuli, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas, Fernando. Bueno, estoy admirando este local tuyo porque era el antiguo palacio de los duques de Alba. ¿Qué supone para ti ser el propietario de ese palacio? Un privilegio. Claro. Una aventura nueva. Una aventura enorme, bien grande, porque es extensísimo por lo que veo, ¿verdad? Es muy grande, muy grande. O sea que los duques tenían buenas posesiones aquí. Vaya, son 3.000 metros edificados y 17.000 de patio, demasiado grande. Claro. Y luego, después de tenerlo los duques de Alba, pasa a manos de... En el 1878 se lo compra el médico de Alfonso XII, el doctor Camisón. Ajá. Le compra el castillo, el palacio y se hace con 12.000 hectáreas de terreno. 12.000 hectáreas de terreno, ¿no? Estaba descalzo este hombre. Vaya, un terrateniente de la época. Sí. Y nada, ha pertenecido a esa familia hasta que en el 2019 se lo cogimos nosotros, a los herederos. Claro, y ahora lo tenéis así de bonito y de bien arreglado. Vaya. Porque, bueno, pero sí que estáis bien, veo que hay aquí unas acequias en el patio que están recogiendo el agua de lluvia porque van directo a este pozo que hay aquí, ¿no? Sí, coge todas las aguas por los canales, es un aljibe. Bueno, ¿Un aljibe? Dicen que es un pluvium romano. Sí, ajá.
El edificio está todo hueco por dentro y pasa el agua por aquí debajo. Es ¿verdad? muy curioso, ellos llenaban a cubo el pilón Sí. y surtían a la cocina el agua. Y también a esta fuente. Y había agua corriente en todo, Claro, en todo claro. el palacio. Vaya. Eso ya era de época romana, pero que evidentemente se mantiene y se potencia en la época de los duques de Alba, porque además entiendo que eso hacía también que fueran autosuficientes y que pudieran cerrar las puertas a cal y canto y que el agua al menos no faltara. Claro. Pues si te parece vamos a seguir conociendo más dependencias de este palacio, Juli. Vamos. Estamos en una de las dependencias más curiosas de todo el palacio, ¿verdad? Vaya. Esto era un comedor, tal y como lo vemos ahora. Sí, le llamamos el comedor de los duques de Alba. Sí, porque era aquí donde comían de forma habitual, Sí, ¿no? era donde ellos pasaban la mayor parte del tiempo. Claro, porque la cocina... Tenían acceso directo de la cocina por aquí el servicio. Ajá. Y era donde ellos hacían su vida. ¿Y vosotros? Aunque después hay comedores más grandes de fiesta y eso arriba. Cuando pues había... venían los invitados seguramente los llevaban a sitios mucho más lujosos y más grandes, más espaciosos. Claro, más espaciosos. Pero claro, aquí vosotros mantenéis esa decoración, porque habéis encontrado todo esto también. Es todo original todo lo de esta habitación es todo original de la casa. Sí, que puede ser, claro, de muchos siglos, pero en definitiva vosotros habéis, digamos, recreado lo que era el salón comedor de los duques de Alba. En todo esto que había aquí en el palacio, había muchas cartas. Sí. Que tú me has contado que son muy curiosas. Hay muchas cartas de las infantas, de las hermanas de Alfonso XII al doctor Camisón. Y entre otras cosas, podemos ver que también hay álbumes de fotos. Álbumes de fotos. De fotos de la corte, ¿verdad? Sí, son de finales del 1800 y casi todos son pues de las princesas, de las hermanas de Alfonso XII, de María Eulalia y María Paz de Borbón. Y bueno, de Isabel II también. Hay también amas de cría, ¿no? Sí, amas de hay cría. cosas muy curiosas. Sí, gente del servicio y gente de la nobleza. Y gente de la nobleza. Claro. Pues muy bien, pues si te parece vamos a seguir conociendo más secretos de este espacio. Venga, vamos. Juli, estamos ante uno de los muebles más interesantes y más curiosos que encontraste aquí en el palacio cuando lo compraste. Sí, es un regalo que le hace Alfonso XII al doctor Camisón, que estaba en palacio, y es un sillón para sacar a las damas a bailar. Aquí las damas se sentaban plácidamente esperando a que el caballero viniera a sacarla. Y está relleno de algo muy especial. Sí. Casi todos los muebles estos antiguos estaban rellenos de pelo de crin de caballo. De crin de caballo, claro. Así que salían los dos a bailar casi al galope, ¿no? Bueno, y veo que todo esto se conserva un poco como tú te lo encontraste cuando compraste este palacio, porque esto está en proceso de reestructura, pero está todo lleno de muebles antiguos, de cuadros, de libros, y además podemos apreciar cómo parte de este palacio ocupaba la muralla, claro, la original muralla. Aquí se aprecia lo que es el grosor de la muralla romana, que es del siglo II. Ajá. Y es un ejemplo de cómo algunas casas ocupaban esa muralla y la aprovechaban para la vivienda. Claro. Y también eso ha pasado con la escalera. Al subir la escalera hay alguna lápida funeraria de la época romana que sirve de escalón. Hay muchas estelas funerarias que las reutilizaban pues para escalones, para muchas cosas. Vamos a hacer una ruta desde el ayuntamiento para que la gente visite todas las estelas funerarias. Y pueda conocer todo eso y se abra al público. Los San Juanes de Coria son fiestas de interés turístico regional, una tradición cauriense que se remonta a los tiempos de la cultura vetona, fundadores de la primitiva Cauria. Enfrente de la iglesia de Santiago está la antigua Alhóndiga. Desde el XVI al siglo XX ha sido un almacén de granos y cereales. Ha sido la sede del ayuntamiento y hoy es la biblioteca pública. Además me han dicho que aquí, en Coria, estuvo la primera imprenta de Extremadura. Yo desde luego me quedo impresionado. Sole, ¿Sí? Hola, ¿qué tal?
Hablo bajito porque yo en una biblioteca me encanta hablar bajito para no molestar al resto de clientes, de lectores, ¿no?, que hay por aquí. Te pillo trabajando y te pillo trabajando en algo muy curioso que forma parte de esas historias curiosas que alberga la ciudad de Coria. Pues sí, estoy trabajando con el primer libro que se imprimió en Extremadura, que es Blasón General y Nobleza del Universo, de Pedro de Gracia Dey. Y el primer impresor fue Bartolomé de Lila, que montó aquí en Coria el taller de impresión. ¿Y por qué se cree que lo montó aquí? Pues el hecho de que se montara aquí no es por casualidad. Sí. Es porque él había trabajado ya con Jiménez de Présamo, que fue el obispo, que también vino el mismo año a hacerse cargo de la Catedral de Coria. ¿Y vino con él? Y vino con él, sí. O sea que tenéis el honor de ser la ciudad que albergó la primera impresión que hubo en Extremadura de un libro. Sí, sí. Y estamos hablando al poco de haberlo inventado Gutenberg, al poco de haber inventado la Pues sí, imprenta. porque estamos hablando del año 1489. Y Gutenberg fue en el 1440. Ah, genial. Pues yo, si te parece, Soledad, te voy a dejar aquí trabajando, que sigas investigando. Agradezco mucho este paréntesis que has abierto y espero que sepamos mucho más de esto gracias a personas como tú. Gracias a vosotros. Hasta luego, Soledad. La Catedral de Coria ha tenido una historia muy curiosa. Ha pasado de ser una catedral visigoda a mezquita mayor, luego catedral románica y finalmente catedral de Santa María de la Asunción. Voy a entrar en la Catedral de Santa María de la Asunción, una auténtica maravilla. ¿Qué me voy a encontrar dentro? Pues muchas curiosidades. Primero, me van a hablar de un mosaico gracias al cual se cree que el origen de esta catedral se remonta a más de 2000 años. Y segundo, una reliquia única en el mundo, el mantel de la Última Cena. Así que, si me acompañan, conocerán curiosidades tan grandes como una catedral. Mari Carmen, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro ¿Y tú? mucho de verte. Bueno, he quedado aquí contigo porque estoy visitando la Catedral de Coria. Sé que hay varias teorías sobre su origen, pero me gustaría conocer esta investigación que tú estás llevando a cabo y los detalles de la misma que hablan precisamente de un origen romano de esta catedral, ¿verdad? Sí, es lo que quería enseñarte hoy, que estamos ahora mismo en una zona en la que aquí había casas romanas. Esas casas romanas, y toda esta zona había casas romanas, y en una de ellas, la que estaba más cerca a la muralla, por aquí correría una calle, que es la que estamos transitando, y la casa romana empezaría en esta zona. Entraríamos a su atrio, que es parte del actual claustro, y en la sala más grande, que era el comedor, que los romanos llamaban el triclinium, ahí han encontrado un mosaico romano del siglo I después de Cristo. Bueno, la arqueóloga lo fecha que puede ser desde el primero hasta antes de Cristo hasta el primero después de Cristo. Entonces, ese mosaico estaba muy apelmazado, para evitar, como estamos viendo, el agua que corre por la zona de la catedral. Démonos cuenta que en la época romana esta era mucho más pluviosa que ahora, y entonces lo que sí es que no es un opus igninum normal, sino que también lleva su cenefa, y por lo tanto ella habla de mosaico rico. Entonces eso fue lo que a mí me hizo ver que podríamos estar ante lo que en los estudios de arte llamamos titulus, es decir, es una parroquia para que se reúnan los cristianos, lo que pasa que dentro de una casa romana. Y si alguien ha visto la película Quo Vadis, la imagen la tienen que tener clara, como cuando ya llega el pretor, tiene que marcharse y recoger rápidamente todo lo que estaba, todo lo que estaba dentro del comedor. No, al revés, estaban impartiendo misa, pero al llegar los romanos dijeron hay que recoger para que no vean que somos cristianos. Entonces esa es la idea que yo tengo.
Bueno, Mari Carmen, y me traes aquí porque querías enseñarme también, pues eso, el origen y la relación de esta catedral con los primitivos cristianos. Sí, Efectivamente. Hemos hablado de que esa sería la casa romana, que en ella vivían cristianos, entonces se establece como la parroquia de los cristianos clandestinos que vivían en Coria. Entonces, ¿qué ocurre? Que además del mosaico que se ha encontrado, en las actas capitulares tenemos que en 1536, cuando Esteban Lezcano tiene que levantar este contrafuerte para evitar que las paredes que habían construido muy altas en la nave de la iglesia, en la nave de salón, pudiera caer, claro. No se pudiera caer porque estaban amenazando ruina, decían ellos. Entonces se encuentran con el mosaico. ¿Y qué ocurre? Que a partir de ese momento todos los canónigos, incluso teniendo derecho a estar en la zona del crucero, quieren enterrarse aquí, pero también las familias. Y entonces, ¿qué hace el Cabildo? Poner 500 maravedís para ser enterrado dentro del claustro. Claro, el que quiera venir aquí a ser enterrado tiene que pagar 500 maravedíes. Exactamente. ¿Y Santiago Apóstol? Bien, lo de Santiago Apóstol viene por aquí? A ver, cuéntame. A ver, tenemos un enigma que es el mantel de la Sagrada Cena. ¿Quién trae el mantel de la Sagrada Cena a Coria? No se sabe. Lo que sí podemos decir es que todos los documentos que hay en la catedral ya estaba el mantel. En 1403 es cuando tenemos referencia de la primera exposición pública. Referencia de ese mantel. Entonces, esa exposición pública está haciendo que el mantel se deteriore y por ello construyen el balcón de las reliquias para poder exhibirlo sin que puedan tocarlo los peregrinos. Bien, eso está ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Que a mí me ha sorprendido que en el momento en el que hago la tesis no estoy pensando en eso, no estoy pensando en cuestiones eclesiásticas, estoy pensando solo en la evolución del templo, en la evolución histórica del templo. Pero ahora ya, con la sedimentación que hay, siempre me pregunto, ¿y qué hace ahí ese sepulcro pequeño que en el siglo X se dice la arqueóloga que han enterrado con mimo? Entonces, ella establece que a lo largo de todas las etapas históricas hay enterramientos que van hacia el este, cosa que responde a cristianos, que no lo dice ella, pero dice la cabeza para el este, la cabeza para el sur. La cabeza para el sur son los musulmanes. Y luego esta cabeza está para el este. Entonces, a mí en el siglo X y que la cabeza esté para el este y que esté ahí ese sepulcro que es pequeñito, las dimensiones son muy pequeñas, no responde tampoco ni siquiera a un niño. Entonces parece como que unos restos están ahí guardados. Me parece de justicia que igual que se ha investigado en la Catedral de Santiago de Compostela y se ha dicho que allí no está Santiago enterrado, pudiese hacer esa misma tarea aquí para demostrar si está o no está. Claro, yo no digo que esté, es lo que pero tú propones. ¿quién trajo el mantel? Ahora esa es la cuestión. Allá ya sí me meto en cuestiones religiosas y de sentimiento. 1755. Lisboa queda destruida tras uno de los terremotos más terribles de los que tenemos noticia. Poblaciones que se encuentran a más de 300 kilómetros de distancia también sufren daños, como Coria y su catedral. Buenos días, Fernando. Hombre, Pedro, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué pasa? Pues aquí que estoy, admirando He llegado un poquito tarde por el agua, Pero yo tengo en qué entretenerme y una de las cosas que he estado mirando precisamente son estas grietas que tiene esta fachada, que le tienen colocado como unos testigos, ¿no? Unos sensores. Unos sensores. Exacto. ¿Por qué? ¿A qué se deben estas grietas? Como tú sabes, en 1755 hubo un terremoto de Lisboa que dañó sensiblemente a la catedral. Entonces, en aquella época se hicieron las reformas o las reparaciones más urgentes, pero algunas quedaron huellas, como fueron esas enormes grietas que hay ahí. Y hará como sobre el año 2010 o por ahí, se pusieron, siempre tenían testigos, pues se pusieron estos sensores para ver la evolución de las grietas, si iba más o menos o se mantenía. Para que cuando se afrontara una reforma se supiera cómo atacarla. Para estudiar dónde había que reformar o cómo había que reformar. Pero remontándonos a ese terremoto, del terremoto de Lisboa, ¿qué ocurrió aquí en la catedral? ¿Qué pasó aquel día? Bueno, las consecuencias más graves fueron que se cayó la bóveda de la cúpula de donde está el campanario, que mató a 20 personas, 20 personas allí directamente. 20 personas que quedaron allí muertas.
porque salían de misa. Fue el día 1 de noviembre, o sea, la misa de todos los santos. Claro. Y luego se cayó la bóveda de la capilla mayor, o sea, la del altar mayor, se cayeron. Esas se cayeron enteras. Se colapsaron y luego produjeron grietas, se cayeron balaustradas del perímetro y tal. En aquel momento solamente se arreglaron lo que es la bóveda para poder seguir más el urgente, culto, lo digamos, urgente, sí. y la cúpula del campanario. Y luego, las grietas estas, pues se le hace ese seguimiento, se ve que también por esos años, hacia el 2010, 2011, que es cuando se empieza a hacer este estudio, se ve que la catedral, ¿no?, corre el peligro de que vaya yéndose cada vez más hacia la ladera, ¿no? Esos datos se obtuvieron con los sensores estos, claro, que vieron que las grietas no iban a más, pero sí que la catedral se estaba desplazando hacia el río. Y ahí se decide hacer una reforma en condiciones. Entonces, lógicamente, para arreglar los desperfectos del terremoto y los otros desperfectos o problemas que venía ya acarreando la catedral desde casi siempre. Por el terreno en el que se había porque había mucha humedad en el suelo, entonces se acometen esas obras. Pues si te parece, Pedro, me vas a seguir. Fueron unas obras realmente de consolidación. Pues sígueme contando algo más ya dentro de la catedral y disfrutamos de ella. Vale. El Bobo de Coria fue un bufón muy afamado y con muchos privilegios que llegó a servir en la corte de Felipe IV. Cuentan que un día se subió a lo alto del campanario de la catedral y amenazó con tirarse, pero no lo hizo. No sería tan bobo. Pedro, aquí podemos apreciar algo de luz, porque en la reforma de allá del 2016 se recuperaron algunas ventanas que se habían cegado para mantener la estructura, ¿verdad? Sí. La ventana que hay justo en el centro del retablo del altar mayor se abrió, porque estaba macizada de ladrillo por el tema de demolición, por temor a demolición del muro. Entonces se abrió, se le metió una estructura metálica y se cerró con onir, que es una piedra que es translúcida. Por lo tanto, deja entrar la luz, pero solidifica también la estructura. Porque no es como el alabastro que el agua le afecta, no le afecta al agua. Ajá. Entonces hace que la luz que se ve ahora ahí en el propio retablo es la luz que le entra a través del hueco que antes estaba tabicado, con lo cual hasta hace, yo qué sé, 4 o 5 años el altar mayor no tenía iluminación. Y además estábamos hablando un poco de ese desplazamiento que estaba sufriendo la catedral, porque está en una ladera. ¿Qué se hizo también? ¿Qué actuación se hizo? El problema de la catedral siempre ha sido la ubicación donde estaba, que estaba en un barranco, y en el estudio que se hizo para ver las grietas de la catedral se detectó que lo que estaba pasando es que la catedral se estaba deslizando hacia el río. Sí. Porque, al deslizarse se hicieron unos sondeos y se comprobó que había 2 clases de arcillas. Entonces, una era más permeable y otra menos permeable, con la humedad hacía que se deslizara una capa sobre la otra. Claro. Entonces, para intentar consolidar las 2 capas, lo que se hicieron fue, se clavaron unas filas de pilotes de 16 metros en la ladera, y eso lo que hace es que las 2 capas no se deslicen, pero que a la vez el agua pueda circular, porque si se hubiera hecho un muro de contención, resulta que también contendría el agua, y lo que hacía era como embalsar el agua del muro para acá, y entonces se optó por esta solución para que el agua siguiera circulando, pero los 2 terrenos de la catedral no se deslizaran. Y precisamente el agua, que puede ser un problema, también se hizo una cámara bufa en algunos espacios para evacuar todo ese agua. A la vez, para evitar que el agua siguiera dañando los cimientos, se le hizo una cámara bufa en todo el perímetro, que en una cámara bufa es como un foso. Imaginaros un foso de un castillo que tiene, lo que pasa es que ese foso se cubrió para seguir visitando la para que se pudiera desde fuera. Claro. Entonces, eso lleva un canal en medio que se saca el agua al exterior, a los desagües, y el agua no afecta al cimiento. Y de hecho se comprobó que en la zona de donde está el museo había una humedad de un 80%, la humedad llegaba en el muro hasta, hasta 1,20, 1,30,
y al hacer la cámara bufa el muro se ha ido secando y prácticamente ya no tiene humedad. Pedro, como yo sé que estamos seguros aquí, yo te voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya no hay problema de que pueda pasarle o afectarle algo, a no ser que viniese un nuevo terremoto, que esperemos que no. Así que, Pedro, ha sido un placer conocer de ti, de primera mano, como testigo de privilegio, las dos reformas. Un placer explicaroslo. Muchísimas gracias, Venga, Pedro. Hasta luego. Hasta luego. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Me alegro de verte. Encantado. Bueno, estoy visitando el Museo de la Catedral de Coria y he tenido que hacer una parada obligada aquí porque aquí tenemos uno de los documentos más importantes que dan fe de la fundación de esta catedral, ¿verdad? Sí, aquí tenemos el documento, el privilegio de Alfonso X el Sabio, que es lo que nosotros consideramos como el documento fundacional de la catedral. Está firmado en Sevilla el 30 de abril del año 1261 y lo que hace Alfonso X es confirmar privilegios anteriores. Y a partir de aquí es cuando nosotros consideramos los muros primitivos de la catedral o de la primera catedral de este momento. Podemos decir, Óscar, que entonces esta es la piedra clave, ¿no?, de la fundación de esta catedral, digamos que es sobre la que se sustenta simbólicamente todo este edificio. Totalmente. Claro. Es decir, es el documento base para nosotros. Óscar, y estamos también, viendo una pieza muy importante, las reliquias en su momento en la Iglesia Católica y concretamente aquí en Coria fue algo muy, muy profuso, ¿no? Porque aquí hay muchísimas reliquias, pero esta, digamos, es la más importante sin ninguna duda de todas las que posee la Catedral de Coria. ¿De qué se trata esta reliquia? Tenemos aquí el mantel sagrado de Coria, el mantel que, bueno, según la tradición, según leyendas, según algunos escritos que tenemos nosotros en el archivo, pues lo relacionan con el mantel de la Última Cena. La Última Cena. Es decir, la pieza, desde el punto de vista de lo que representa, es extraordinaria. Estamos delante de una de las piezas más interesantes probablemente que hay en el mundo a día de hoy, dentro de lo que es el cristianismo y dentro de todo lo que es el contexto de las reliquias. Y el mantel ha empezado a despertar un interés inusitado, fundamentalmente a partir de 1960. 1960, Gómez Moreno, con una serie de profesores, se lo llevan a Madrid para hacer un estudio científico. Un año después publican un libro. El libro lo hace Miguel Muñoz de San Pedro, el conde de Canilleros, y en el libro comenta Miguel Muñoz de San Pedro que por la estructura, la composición del tejido y demás, estaríamos delante de una pieza con una antigüedad muy próxima al siglo I. En el año 2000, un equipo científico de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, ellos piden permiso al Cabildo Catedralicio para poder venir a analizar la pieza. Empezaron a venir fundamentalmente a partir del año 2006, vienen también en el año 2007, y ellos, haciendo toda una serie de espectrometría, utilizando toda una serie de rayos, ellos creen que la pieza puede tener una antigüedad aproximadamente de 2000 años. La vuelve a situar en ese siglo de alguna manera, ¿no? Pero siempre todo esto hay que cogerlo con muchísimo cuidado, ¿no? Sí. El rigor histórico, sobre todo para nosotros y para el Cabildo Catedralicio, es lo que más nos interesa desde este punto de vista. Él es el profesor John Jackson, insisto, y él tiene una teoría. Él siempre tuvo una teoría. ¿Cuál es esa teoría? Él fue uno de las personas que tuvo el honor de analizar la Sábana Santa de Turín en el año 1978. Él piensa que por la dualidad que tiene el pueblo judío, en la Última Cena se tuvieron que utilizar dos manteles. Entonces él, cuando se entera de que aquí en Coria estaba esta pieza, cuando pide permiso urgentemente al Cabildo para venir y empezar a cotejar, a analizar. A día de hoy estamos todavía dentro de ese proceso en el que uniría, siempre que este proceso culminara, siempre, ¿no?, que que se lleve a buen término, efectivamente. Exacto, uniría esa pieza con esta y sería la demostración de que efectivamente este sería en su momento el mantel de la Última Cena. Pues si te parece, Óscar, vamos a visitar otras reliquias, porque yo sé que el número de reliquias que hay aquí en la catedral es muy importante y estoy seguro que habrá alguna que también en la que podamos hacer esa parada que nos resulte curiosa. Pues claro que sí. Si me acompañas. Óscar, y antes de seguir viendo las reliquias que vamos a conocer, me he tenido que parar en esta reproducción
casi real del mantel del que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque esta sí que se puede ver en toda su dimensión, en toda su extensión, esos 4 metros y pico que tiene, ¿verdad? Sí, el mantel tiene una dimensión aproximada, siempre aproximada. El medir un tejido es bastante complicado, ¿no? Pero tiene una dimensión aproximada de 4 metros con 32 centímetros de longitud y la anchura en la parte más ancha aproximadamente unos 92 centímetros. En esa medida, abundando un poco en los pasos y en las teorías que antes estábamos haciendo, con respecto a la sábana santa de Turín, ¿qué diferencias hay? Bueno, la sábana santa de Turín es también un tejido de lino y las medidas también aproximadas son en longitud 4 metros 36, es decir, unos 4 centímetros, un poquito más, y la anchura es más ancha, es una anchura que va aproximadamente entre 1 metro 13 centímetros, 1 metro 15 centímetros aproximadamente. Es decir, en anchura 20 o más de 20 centímetros más ancha y en longitud prácticamente estamos ahí. Pero tú me decías que es muy probable que este mantel fuese un poco más grande porque se exponía ante los peregrinos y había quien, bueno, con la picaresca... Sabemos a través de la documentación, de los archivos que manejamos, efectivamente, que cuando se exponía, bueno, los tumultos eran enormes, grandísimos, la gente quería estar cerca de la pieza, la querían tocar y llega un momento incluso que hablan de artilugios para poderle arrancar trozos de los Con lo cual se supone que algo más tenía casi con el mantel sabemos con mucha seguridad que le faltan trocitos. Y en cada extremo tiene un estampado diferente, podemos decirlo así, ¿no? Estampado. Sí. Y también hay una teoría que abunda en torno a eso, ¿no? Sí, es un estampado totalmente distinto, es un color azul, es índigo natural. Lo investigó el Centro de Sindonología Española y lo que llama la atención es que en la parte izquierda, según estamos, son una especie de cuadraditos ajedrezados, la parte contraria no. Entonces a nosotros eso nos llama mucho la atención, los extremos cortos que sean distintos, y hay una teoría dentro de expertos en el mundo judío que dicen que los judíos en la cena de Pascua, que es lo que realmente fue la última cena, reservaban siempre y siguen reservando un lugar para la venida del profeta. Y eso explicaría esa diferencia en el estampado. Esa sería una posibilidad dentro de las que pueda haber. Siempre hablamos de las posibilidades. Siempre desde el punto de vista hipotético. Pues ahora, si te parece, sí, vamos a ver estas reliquias que me quieres enseñar. Muy bien, perfecto. No me quería ir, Óscar, de la catedral sin conocer estas dos reliquias que también son fundamentales en todo el reliquiario que hay en la catedral. ¿De qué se tratan? Se tratan de una espina de la corona de la crucifixión y de un lignum crucis, es decir, sería un trozo del madero de esa misma crucifixión. Vemos en el viril como hay una serie de astillitas donde, bueno, pues supuestamente pertenecerían a la cruz de Cristo. Ambas reliquias debieron suscitar también mucho interés a la hora de peregrinar hasta esta catedral, ¿verdad? Nosotros, por lo que sabemos, sobre todo en la documentación de la catedral, fundamentalmente han ido unidas estas reliquias en los documentos que tenemos, la mayor parte de las veces con el mantel, pero el lignum crucis, fundamentalmente el lignum crucis, es una reliquia que aparece ya citada en una bula papal, en la bula papal que nosotros tenemos de referencia. Sí. Es una bula de principios del siglo XV, donde nos habla ya de las peregrinaciones. La gente, esto era un centro de peregrinación, venían peregrinaje a venerar las reliquias. Nosotros pensamos que dentro de ese conjunto de reliquias estaría el mantel, pero la reliquia que se cita es el lignum crucis. Y se cita el lignum crucis porque el documento, que es sensacional para nosotros, nos dice un día, nos habla de un día, es decir, las peregrinaciones a esta catedral, ¿cuándo eran? El 3 de mayo. ¿Y el 3 de mayo qué relación tiene con el lignum crucis? Mucha. El 3 de mayo es el día que tradicionalmente se considera como el día de la invención de la cruz. Es decir, cuando Santa Elena, según la tradición, descubre los restos de las reliquias de Cristo. Pues Óscar, yo aquí te voy a dejar, voy a hacer una parada en el camino, pero no sin antes agradecerte tu atención y todo lo que nos has contado de todas estas reliquias. Muchas gracias. Un placer, Óscar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias.
No quiero irme de aquí sin ir a la cárcel. Sí, lo reconozco, me lo merezco. A ver, quiero decir que me merezco visitar uno de los sitios más curiosos que ofrece Coria, la antigua cárcel real. Si vienen por aquí, no se la pierdan. Aquí venían a parar todos los reos y malhechores del siglo XVII. Y cuidado, estuvo funcionando como calabozo municipal hasta octubre de 1981. Sí, como lo oyen. Eso quiere decir que durante 400 años, tras esas rejas, ha pasado lo mejorcito de la comarca. Hombre, Fernando. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Visitando el museo? Pues sí, aquí estoy, pues eso, conociendo un poco a través de la maqueta lo que ha sido este edificio a lo largo de la historia, ¿no? Aunque estoy seguro que tú me lo puedes explicar mucho mejor. Bueno, un poquitín sí te puedo contar más. Sí, ¿cuáles son las partes más interesantes? Pues mira, el edificio en el que estáis ahora era la antigua cárcel real. Sí. El título de real o el intítulo de real tiene que ver realmente con la condición de la ciudad como realengo. Coria fue una ciudad regia durante la Edad Media, cuando la reconquista Alfonso VII en 1142. Pero a mediados del siglo XV, dentro de las guerras civiles castellanas que asolan el siglo XV, a finales del siglo XV, Enrique IV de Trastámara concede al hasta entonces conde de Alba el ducado de Alba. Y dentro del ducado de Alba se encuentra el marquesado de Coria. Sí. ¿Vale? Eso se ve perfectamente en la cartela inaugural del edificio. Hay una cartela encima de la puerta, exacto. Exacto. Dentro de ella aparece el escudo del concejo, un león rampante, como que Coria perteneció al Reino de León, y 8 castillos alrededor de este escudo que representan 8 castillos del alfoz, del territorio que controlaría esa Coria medieval. Y en la parte superior del edificio, un poquito desgastado, picado en su momento, el escudo del duque de Alba. Claro, como no podía ser de otro modo. Exacto, claro. Porque en realidad el edificio no funciona, al menos durante el tiempo en el que el edificio orgánicamente funciona o cronológicamente funciona como calabozo, es un juzgado con calabozo. Sí. El ducado de Alba es un ducado jurisdiccional en el que el duque ejerce también la justicia sobre el territorio, y esa es la razón de que el edificio pues tenga un juzgado. En concreto, ese juzgado abarcaría el alfoz de Coria, Coria como entidad principal y 12 municipios. Y toda la comarca, por decirlo de algún modo. Pues si te parece, vamos a ver una de las celdas. Yo creo que era por aquí, ¿no? Sí. Pero no me vayas a dejar ahí dentro, no, que no. Si te portas bien. Bueno, Fernando, pues ya ves, estamos dentro de la celda de castigo. Esta es una de las celdas que había. Da un poco de claustrofobia, ¿no? Exacto, ¿verdad? Pues imagínate la gente que se encontraba aquí dentro, ¿no? Aparte de lo pequeño, de lo construido del edificio, luego los elementos que hacía de fijación en el suelo, para aquellos que se portaban un poquito peor. Una argolla ahí para que no se moviera. Con una cadena seguramente. Y luego el edificio, esto es muy importante, cómo está construido el edificio interiormente. Tendremos el ladrillo cocido, una capa de mortero que se ve en algunos sitios, que todavía queda, y luego lucido, se encalaba todo el edificio. Con lo cual era una forma de aportarle una cierta salubridad al edificio. Realmente, en su conjunto, la zona carcelaria tenía una división. La planta baja en la que ahora estamos sería para presos comunes, digamos los más normalitos. Los más normalitos. Y la primera planta dedicada a los presos más peligrosos. ¿De acuerdo? Y aparte de todo eso, en esta sala habría también una mazmorra. Sí. Que sabemos que desaparece en torno a 1690. No sabemos realmente el motivo, posiblemente intentando evitar la humedad que de por sí ya tiene el edificio, pero en realidad consiguieron todo lo contrario. En lugar de generar una cámara de aire para evitar esa humedad, lo que hicieron al soterrarla fue provocar mayor humedad dentro del edificio. Claro, estas dependencias tienen también pues una cocina, ¿no? Que entiendo que sería una cocina tanto para la guardia como para los... Se encontraría en la primera planta. ¿Por qué? Porque es la planta más saludable, digamos, donde la humedad no es tan fuerte. La parte de arriba tiene un artesonado de madera. Como estamos viendo aquí, es todo ladrillo y retiene muchísima humedad. Aparte del casco histórico de Coria, por sí ya es un casco histórico con muchísimos problemas de humedad. Y eso se ve perfectamente en el edificio, y máxime en un día como hoy, ¿no? Pues cuando tenemos muchísima humedad. Yo así como haciéndome un poco a la idea de cómo viviría un preso de entonces, si te parece, yo ya voy a ir saliendo, así que si me acompañas a la puerta, yo por mi bien me gustaría ir encontrando la salida. ¿Cómo no? Por favor. Gracias.
vas, hombre? ¿Qué? ¿Qué es por allá, caray? Por allá. Hombre, pero por favor, Juan. Esto no se le hace a los amigos, hombre. Fernando, hombre. Pero me cago en la... Mira, yo te dejo aquí. Muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias por a ti. enseñarme esto, pero no te tenías que haber esmerado tanto, ¿eh? Ya... Huye, huye. Gracias. Uy, pero qué rápido se me ha pasado. Ya estoy llegando al final de mi viaje por Coria. Hola, soy Margarita. Hermana Margarita, que no quiero molestar. Es que venía a decirle que lo de los huevos ha funcionado. Ha dejado de llover, así que yo creo que ha sido casi un milagro. Muchas gracias, muchísimas gracias, De hermana. nada, claro que sí que esperaba. Tengo que decirle que con tanta agua como la madera yo he hinchado un poquito. Bueno, no es por el agua, es por los corazones, que estaban buenísimos. Así que muchas gracias. Ah, Me no, alegro hermana, mucho. le regalo el paraguas. ¿Para qué lo quiero? Muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Adiós.